Bienvenidos buscadores y buscadoras de la imaginación, o debería decir, del entretenimiento. Hoy os traigo esta especie de podcast locutado, donde os voy a narrar unas historias algo sorprendentes. Pero antes tenemos que preguntarnos, ¿por qué adoramos el miedo? ¿Por qué nos fascina el miedo? Escalofríos, taquicardias, sudoración, nudo en el estómago. Estas son algunas de las sensaciones que tenemos cuando sentimos miedo. Por ejemplo, al ver una película de zombies, exorcismos o casas encantadas. A priori, nuestro instinto debería ser huir de todo aquello que nos hace sentir mal. Sin embargo, nos fascina. El motivo que explica este fenómeno lo encontramos en nuestra mente. Numerosos sociólogos y expertos coinciden en que para disfrutar del miedo se debe de percibir que uno está a salvo. Es decir, somos capaces de deleitarnos con el pánico si lo experimentamos en una situación controlada. No es lo mismo participar en un pasadizo del terror, en el que sabemos que podemos llevarnos algún que otro susto, que sentir como un completo desconocido nos persigue por la calle cuando ha anochecido y nos encontramos solos. La respuesta al miedo comienza en una región del cerebro llamada amígdala. Frente a estos estímulos se produce una descarga de neurotransmisores en nuestro cuerpo. El cerebro libera adrenalina cuando sentimos temor. Pero al verificar que la situación es segura, activa serotonina y dopamina, los neurotransmisores asociados al placer, la euforia y la recompensa. Es de ahí cuando surge el miedo por diversión. Y es por eso que todos vosotros estáis escuchando historias de terror, viendo películas o incluso participando en juegos de terror. La socióloga Margaret Kerr, quien habla de la psicología del miedo, explica que las personas se han estado asustando a sí mismos desde el nacimiento de la especie, a través de todo tipo de métodos como contar historias, saltar desde acantilados o saliendo de lugares oscuros para asustar a otros. Sin embargo, ahora es cuando el miedo nos ha aportado diversión y beneficio. Espero que a mí me aporte beneficio y os quedéis a ver todo el vídeo. Hemos hecho esto durante todo este tiempo por diferentes razones, como darles unidad a los grupos, preparar a los niños para la vida en el peligro del mundo y, por supuesto, para controlar nuestro comportamiento. Pero realmente solo ha sido en los últimos siglos cuando hemos empezado a asustarnos a nosotros mismos por diversión y beneficio. Y eso se ha convertido en una experiencia muy cotizada. Ahora os traigo 5 historias de miedo real. Sin duda, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Es una prueba de ello que muchas películas y novelas de horror se inspiren en historias de terror verdaderas y en leyendas de miedo reales. El hecho de que sean ciertas hace que las siguientes historias de terror reales resulten mucho más inquietantes. En 1880, el doctor Gottfried Frey Enoche
generó terror. Los vecinos del pintoresco pueblo de Galipán, ubicado en el Cerro Ávila, al lado del estado Vargas, en Venezuela, vieron cómo se asentaba en una finca cercana el doctor Gottfried August Knoche. El prominente doctor alemán y su esposa se mudarían a la hacienda Buenavista, lugar que ahora está en ruinas, pero que todavía puede ser visitado por aquellos interesados en la historia de terror que ocurrió allí. Corría la década de 1880, como os decía, cuando el doctor Knoche se estableció en la hacienda que, retirada de los ojos curiosos de los vecinos, rápidamente sería señalada como un lugar donde ocurrían enigmáticos hechos. El médico, reconocido y admirado por ser tanto fundador como director del Hospital de San Juan de Dios, gestaba en su laboratorio privado un místico secreto. Para los vecinos del lugar se convirtió en costumbre ver carretas con cadáveres no reclamados que el doctor Knoche compraba para hacer sus experimentos. La lúgubre procesión era constante en los escarpados caminos que van de Caracas a Galipán. ¿Qué clase de experimentos hacía el doctor Knoche con esos cadáveres anónimos? Pronto, los rumores se esparcieron sobre los hallazgos científicos del galano alemán. Todo apunta que se trataba de un extraordinario elixir que, al aplicarlo como un suero intravenoso, detenía el proceso de descomposición de cadáveres. La historia quedó ratificada cuando, un día, en la puerta de la hacienda Buenavista, el mismo doctor colocó a un perro, y a quien en vida había sido uno de sus sirvientes, el soldado José Pérez, perfectamente momificados. Lo más sorprendente es que los cadáveres parecían casi vivos sin haberles retirado los órganos internos. Solo tenía que inyectar la solución en la yugular del difunto para detener el proceso de descomposición. Aunque al principio sus experimentos fueron vistos como una aberración, rápidamente se esparció por toda Caracas y La Guaira el rumor de la existencia del suero embalsamador del doctor Knoche. Fue así cuando el eminente doctor embalsamó animales y personas, sobre todo seres queridos que más de un caraqueño quería tener cerca para no sentir la tristeza de su muerte. Uno de los embalsamados más famosos fue Tomás Lander, político de la época, a quien sus familiares mandaron embalsamar con el elixir de Knoche. Una vez culminado el proceso, lo maquillaron y sentaron en su escritorio durante años, hasta que decidieron darle cristiana sepultura. De la fórmula secreta no se supo nunca su composición. Tampoco la vendió aún cuando le ofrecieron mucho dinero por ella. Solo se sabe que, cercano a su muerte, preparó 2 frasquitos con el suero embalsamador, uno para él y otro para su enfermera, Amalie Weissman, a quien le dejó claras instrucciones de cómo aplicárselo a él y a ella misma. Sus cuerpos, así como los de algunos integrantes de la familia Knoche, fueron depositados en el mausoleo en la herencia Buenavista, y aunque la casona de la hacienda fue saqueada en busca de datos que revelaran la fórmula embalsamadora, todavía puede sentirse la presencia de los curiosos ocupantes que la habitaron después de la muerte. Anatoly Moskvin, el coleccionista de muñecas, 2011.
Una de las historias de miedo que parece surgida de las mentes más retorcidas y macabras de los guionistas de Hollywood es la de Anatoly Moskvin, un ruso de 45 años residente en la ciudad de Nizhny Novgorod. Moskvin era un académico muy reconocido en ciertos círculos, escritor y experto en la historia de los cementerios de la zona. A finales de 2011, la policía estaba investigando algunos casos de profanación de tumbas y visitaron al erudito buscando su asesoría. Sin embargo, lo que descubrieron en su apartamento les dejó sin aliento. Junto a estanterías repletas de libros, montones de ropa infantil y juguetes, encontraron 29 muñecas de tamaño natural, ataviadas con ropa antigua. La apariencia extraña de esas muñecas y el olor que se percibía en todo el apartamento enseguida alertó a la policía, por lo que realizaron un examen más concienzudo. De esa forma, salieron a la luz las macabras actividades de Moskvin, que confesó ser el responsable de unas 150 profanaciones de tumbas. Robaba los cadáveres de niñas y mujeres jóvenes y los momificaba para transformarlos en sus muñecas. Durante la investigación averiguaron que, cuando tenía 13 años, murió su mejor amiga, a la que quería mucho. Aquello le afectó profundamente. Su intención había sido la de ofrecer una suerte de vida eterna a todas esas niñas. Fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y encerrado en un psiquiátrico, donde sigue ingresado hoy en día. La tumba de Nachito, 1882. En Guadalajara, en el estado de Jalisco, se encuentra la tumba de Nachito, que es famosa en todo México. Son muchos los que se sienten atraídos por la leyenda que la rodea y deciden visitarla y dejar dulces o juguetes como ofrenda. La leyenda que inspira esta historia de terror empezó el 24 de mayo del año 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría nictofobia, miedo a la noche y a la oscuridad, por lo que sus padres alumbraban su habitación con velas. A los 3 años de edad, durante una noche muy ventosa, las velas se apagaron y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad absoluta. Fue sepultado en una tumba sencilla, pero entonces ocurrió algo insólito. El sepulturero encontraba cada mañana su ataúd fuera de la tumba. Esto sucedió durante 10 días consecutivos. Los padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche. Por eso su ataúd salía de la tierra. Decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra con unas aberturas para que entrara la luz natural. Además, construyeron un pilar en cada esquina, sobre los que encendían una vela. La solución fue todo un éxito, y el ataúd no volvió a moverse. Las personas que visitaban su tumba comenzaron a dejarle juguetes y siguen haciéndolo en la actualidad. Algunos aseguran que sienten su presencia, que han oído su voz mientras está jugando
y que han visto cómo los juguetes se mueven solos. Eulalia, la planchada, desde 1950. Entre las leyendas de miedo verdaderas, más conocidas de México, también se encuentra la de la planchada. Con este apodo popular se hace referencia al espectro de una enfermera que viste un uniforme almidonado y que se aparece por los pasillos del Hospital de Juárez, en Ciudad de México. Es una de las historias de terror más populares del lugar, pero no por ello deja de dar miedo. Según la leyenda, esta enfermera se llamaba Eulalia y comenzó a trabajar en el Hospital Juárez alrededor de 1950. Era rubia, bonita, con los ojos azules, y destacaba por ser muy aplicada en su trabajo y atenta con los pacientes. Desgraciadamente, se enamoró de un apuesto doctor que coqueteaba con muchas mujeres. Empezaron una relación, pero él la engañaba de forma continua. Un día, con la excusa de asistir a un congreso, se marchó, y Eulalia descubrió más tarde que se había casado con otra. La joven cayó en una depresión, enfermó y murió en el hospital. Fue entonces cuando algunos pacientes empezaron a recibir la visita de la planchada, una enfermera muy atenta que lucía un uniforme impecable y bien planchado y que les administraba medicamentos y les arropaba. Muchos testimonios aseguran haberla visto a lo largo de los años, la mayoría de las veces entre los pacientes más graves. Uno de los testigos fue una anciana de 80 años recién operada. Explicó que una enfermera le había cambiado el suero, pero que, por más que la miró, no consiguió distinguir su rostro. Luego entró en el baño y nunca salió. Todos los miembros que trabajaban aquel día negaron haber entrado en la habitación de la anciana. El fantasma de Ellen Hamel, 1959. Jim Chinnery acudió al cementerio de Eastwick, Reino Unido, el 22 de marzo de 1959. Para visitar la tumba de su madre, Ellen Hamel, que había muerto la semana anterior. Su esposa Mabel le acompañó, y entre los dos limpiaron el nicho. Después hicieron algunas fotografías en el camposanto, y al ver que solo quedaba una única foto en el carrete, Mabel decidió fotografiar a su marido, que ya estaba sentado en el coche y la esperaba para emprender el regreso a casa. Cuando revelaron el carrete, descubrieron con gran desconcierto que en la última fotografía se aparecía la silueta de una persona sentada tras el asiento del conductor, ocupado por Jim, a pesar de que no había nadie más en el coche. Reconocieron asombrados que se trataba, sin ningún tipo de duda, del fantasma de la señora Hamel, cuya tumba acababan de visitar. La madre de Jim siempre se sentaba en aquel lugar cuando se desplazaban en automóvil, ya que le gustaba conversar con el conductor durante el viaje. El matrimonio Chinnery consideró que la fotografía es un testimonio de que la madre de Jim sigue cumpliendo sus promesas, pues sus últimas palabras fueron: siempre estaré a tu lado.
Varios expertos en fotografía y parapsicología, entre otros investigadores, han analizado esa fotografía en diferentes ocasiones y todos han llegado a la misma conclusión. No hay duda de que es auténtica y que hay alguien sentado tras el conductor. A simple vista, estas 5 historias probablemente nos hayan dado miedo y las habéis escuchado más por el morbo de saber qué es lo que ocurrió. Pero imaginaros en aquella época, cómo habría sido pasar, por ejemplo, enfrente de la casa de el doctor Enoch y ver a ese soldado momificado, intacto y muerto. O cómo habría sido ir a visitar la casa del señor Moscovín y haber respirado ese hedor a putrefacción mientras contemplabais a sus muñecas de cuerpo humano. O cómo habría sido ir a México, a la tumba de Nachito, y ver esos muñecos moverse. O escuchar la risa de un niño entre las tumbas. O caer enfermo y acudir a ese hospital para que minutos después la planchada se apareciera en la habitación sin rostro. O peor aún, visitar a algún familiar en el cementerio y que tras hacerte un selfie encontraras una figura detrás de ti. ¿Habríais sentido miedo? Dejadlo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, darle like. Y si tenéis alguna historia sorprendente de terror que querráis escuchar, no dudéis en decírmelo. Estaré encantada de locutarla. Hasta pronto, buscadores y buscadoras de el terror.